Es mi hija. 3 palabras secas, directas. Me llegaron por mensaje privado en Instagram a las 2:37 de la madrugada y destruyeron un imperio, uno construido sobre la agonía de niñas con cáncer. El mensaje venía de Claudia Martínez, madre de Valentina, 6 años, leucemia en estado avanzado. Llevaba 4 meses internada en el Hospital Central, luchando por su vida, mientras su madre vendía empanadas en la puerta del hospital para pagar los pañales que el seguro no cubría. Pero lo que vi en mi celular me dejó sin aire. La foto de Valentina estaba siendo usada por una influencer con 500,000 seguidores, una mujer que se hacía llamar Mariana López, dueña de una cuenta llamada Madre Guerrera Latina. Ahí decía que Valentina era su hija y que ya había recaudado más de 800,000 en nombre de una niña que jamás había visto en su vida. La verdadera madre estaba quebrada, vendiendo dulces en la calle, mientras una estafadora se hacía rica con el dolor de su hija. Mi nombre es Isabela Duarte, soy investigadora privada, y cuando leí ese mensaje, sentí algo que pocas veces sentí: asco, furia, una mezcla tan intensa que me temblaron las manos. He enfrentado muchos criminales, maridos infieles, pastores abusadores, empresarios corruptos, pero nunca había visto a alguien usar niños con cáncer como mercancía. Mariana López no tenía un hijo enfermo, tenía 3. Valentina con leucemia, Miguel con parálisis cerebral, Sofía con un tumor cerebral. 3 campañas millonarias, 3 historias tristes, 3 mentiras perfectas. Ninguna de esas niñas era su hija, ninguna. Las fotos eran robadas, de grupos cerrados en Facebook, de familias reales, gente que compartía su dolor más íntimo y encontró una depredadora, esperando para lucrar con su sufrimiento. Claudia intentó hablar con ella, le explicó que era la verdadera madre de Valentina, le pidió que bajara la foto, la bloquearon, sin decir una palabra, como si Claudia fuera el problema, como si la criminal fuera ella. Denunció el perfil. La plataforma respondió: no encontramos ninguna violación de nuestras normas comunitarias. Mientras tanto, Mariana seguía publicando, todos los días, sobre las consultas de Valentina, sobre los exámenes que nunca existieron, sobre una lucha que ella jamás enfrentó. Lloraba lágrimas falsas, delante de 500,000 de personas, y cada post generaba miles de comentarios. Fuerza, guerrera, estoy orando por tu hija. Acabo de enviarte una donación. Es poco, pero con amor. Era imposible no conmoverse. Imposible no querer ayudar. No sentir que uno era parte de algo importante. Pero todo era una mentira. Cada lágrima estaba calculada. Cada pausa, ensayada. Cada palabra, elegida con precisión. Mariana había convertido el sufrimiento en una ciencia exacta. Sabía cuándo publicar, qué foto elegir, qué palabras tocar y cuándo exprimir la emoción hasta el último centavo. Y le funcionaba a la perfección. En los últimos 2 años, sus 3 campañas recaudaron más de 2 millones. Dinero que debía salvar vidas. Terminó comprando ropa de marca, joyas y hasta autos nuevos. Mientras tanto, niñas enfermas morían en los pasillos del hospital público. Familias lo vendían todo para pagar un tratamiento. Y madres como Claudia dormían en el piso, una sociópata, enriqueciéndose con la bondad humana. Cuando terminé de leer la conversación con Claudia, cuando vi cada captura de pantalla, cuando entendí la dimensión de esa estafa, sentí fuego en el pecho. No era solo rabia, era algo más. Era indignación, era impotencia. Era la certeza de que hay líneas que no se deben cruzar jamás. Y Mariana López las cruzó todas. Le respondí a Claudia esa misma madrugada: acepto el caso y te prometo algo. Esa mujer va a pagar por cada centavo que le robó a tu hija, porque no era solo una investigadora detrás de un delito. Era una madre, una mujer, un ser humano, con un mínimo de decencia. Y cuando usas niños con cáncer para hacerte rica, cuando conviertes la agonía de una madre en tu propio beneficio, cuando profanas lo más sagrado del amor materno,
No solo estás cometiendo un crimen, estás declarando la guerra contra todo lo bueno que queda en este mundo. Y esa guerra Mariana López acababa de perderla, solo que aún no lo sabía. Pero en cuestión de horas, todo el país sabría exactamente quién era, lo que hizo, y cómo una mujer sin alma logró robar 2 millones de reales usando fotos de niñas que nunca fueron suyas. Su caída sería proporcional al tamaño del imperio de mentiras que construyó, y yo me iba a asegurar de que la destrucción fuera total, pública, irreversible, porque hay personas que merecen una segunda oportunidad. Pero quien convierte el cáncer infantil en negocio merece una sola cosa: ser expuesta, humillada, destruida, para que jamás ninguna niña vuelva a ser usada como títere en manos de predadores como ella. Investigar a Mariana López fue como diseccionar una obra de arte macabra. Cada capa que quitaba revelaba algo peor, más calculado, más cruel. Empecé por lo básico: redes sociales, historial de publicaciones, registros de dominios, y lo que encontré me hizo preguntarme si estaba investigando a una mujer o a un demonio disfrazado de madre desesperada. La cuenta Madre Guerrera Latina fue creada hace 2 años y 3 meses, pero antes de eso, Mariana ya tenía otros perfiles, otros hijos enfermos, otras campañas millonarias que desaparecieron sin dejar rastro. No era una amateur, era una profesional de la manipulación emocional. Descubrí que Mariana había estudiado psicología y tenía una especialización en marketing digital. Sabía exactamente lo que hacía, conocía cada gatillo emocional, cada frase que activaba compasión, cada imagen que generaba donaciones. Pero el primer hallazgo fuerte llegó cuando rastreé el historial financiero de sus campañas. Los números no cerraban. Mariana recaudaba millones, pero los gastos médicos que publicaba eran ridículos. ¿Dónde estaba el resto del dinero? Fue ahí que encontré algo que me obligó a detenerme. Transferencias regulares, a cuentas de terceros, con descripciones vagas, consultas especializadas, tratamientos experimentales. Una de esas cuentas me llamó la atención. Dr. Eduardo Ramírez, oncólogo pediátrico, con consultorio privado en el centro de la ciudad. Llamé fingiendo ser madre de una niña con leucemia. Conseguí una cita para ese mismo día. El doctor Ramírez tendría unos 55 años, pelo entrecano, bata impecable, consultorio lujoso. Pero sus ojos no eran los de alguien que cuida niños enfermos. Había frialdad, un vacío que no encajaba. Durante la consulta, le pregunté por tratamientos, por precios, por métodos alternativos, y entonces lo dijo: hay familias que consiguen recursos con campañas en Internet. Yo puedo ayudar con la documentación médica necesaria, por una tarifa, claro. Se me heló la sangre. Le pregunté qué tipo de documentación ofrecía. El doctor sonrió, pero no con los ojos. Informes, recetas, certificados, todo lo que necesites para sensibilizar a los donantes. Estaba ofreciendo documentos falsos para legitimar campañas falsas. Le pregunté cuánto costaba ese servicio. Me dijo que dependía de la complejidad, pero que en general oscilaba entre 10.000 y 50.000 por campaña. Era un esquema. Mariana no actuaba sola. Tenía un médico detrás, un cómplice con título, dándole credibilidad científica a sus mentiras. Salí de ese consultorio con asco, pero también con claridad. Ahora sabía que estaba enfrentando algo mucho más grande. Una red, una industria, una maquinaria de explotación infantil. Esa noche decidí ir más allá. Crucé datos bancarios, rastreé conexiones, analicé patrones, y lo que descubrí no me dejó dormir. El doctor Ramírez no solo ayudaba a Mariana, había emitido documentos falsos para al menos 15 campañas más. Todas seguían el mismo patrón: niños gravemente enfermos, historias conmovedoras y recaudaciones millonarias. Era un negocio, un mercado negro de sufrimiento, disfrazado de solidaridad. Pero el golpe más fuerte llegó cuando entré al computador de Mariana. Había una carpeta. Ella pensaba que estaba protegida, pero la hackeé.
Usé métodos que aprendí, en otros casos. La carpeta se llamaba Banco de Imágenes y contenía más de 500 fotos de niños enfermos, clasificadas por enfermedad, por edad, por potencial emocional. Mariana había convertido el dolor en una base de datos comercial. Había fotos de niños con cáncer, con parálisis cerebral, con síndrome de Down, con quemaduras graves, todas robadas, todas tomadas de grupos de apoyo y todas con capacidad de generar dinero. Pero lo peor era un archivo de texto, un manual, escrito por ella misma, manual para campañas de alta conversión. Era un curso completo sobre cómo explotar emocionalmente a las personas, cómo elegir la imagen perfecta, cómo crear una narrativa desgarradora, cómo maximizar las donaciones. Había capítulos enteros sobre timing de publicaciones para conmoción máxima y técnicas de culpabilización del donante. Era de una frialdad aterradora. Mariana había convertido la manipulación en ciencia, pero al final del manual encontré algo que me hizo cuestionarlo todo. Una lista con nombres, médicos, influencers, incluso políticos. Era una red nacional, de personas involucradas en campañas falsas, cada una con un rol, cada una lucrando con el sufrimiento de los demás, y en la cima de la lista, un nombre que me hizo temblar. Diputado Ricardo Vega, presidente de la Comisión de Salud Infantil del Congreso, el hombre que debía proteger a los niños enfermos, estaba lucrando con su sufrimiento. En ese instante, entendí que no estaba investigando solo a una estafadora. Estaba destapando una conspiración, una red, una alianza entre médicos, políticos e influencers, todos unidos por una sola cosa: la codicia, la voluntad de lucrar con lo más puro que existe, el dolor de un niño enfermo. Mariana López no era solo una criminal, era la punta de un iceberg, y yo estaba a punto de derretirlo con el fuego de la justicia, porque ahora yo tenía los nombres, tenía las pruebas, tenía el mapa completo de la red, y pensaba usarlo para destruir a cada miembro, uno por uno, hasta que no quedara nada. La guerra ya no era contra Mariana, era contra un sistema que convirtió las lágrimas en ingresos, que transformó la compasión en negocio. Pero había algo que ellos no sabían. Cuando Isabela Duarte declara la guerra, no se detiene hasta ganar por completo, sin retorno. Y esta vez tenía munición suficiente para destruir un imperio entero, pero antes de disparar, tenía que estar segura, absolutamente segura, de que cada bala daría en el blanco. Porque cuando te enfrentas a una red de criminales poderosos, solo tienes una oportunidad. Si fallas, desaparecen. Si dudas, contraatacan. Si titubeas, te vuelves el siguiente objetivo. Por eso, a la mañana siguiente, decidí salir de mi cueva, de mi zona de confort, del computador. Iba a verla, con mis propios ojos, a Mariana López. Su dirección fue fácil de encontrar: barrio exclusivo, casa de $500,000, construida con dinero sucio, dinero de dolor. Llegué a las 7 de la mañana. Me instalé frente a su casa, con cámara de largo alcance, grabadora digital y toda la paciencia del mundo, porque los depredadores repiten patrones y yo quería estudiar los suyos. A las 8:15 salió de casa y lo que vi me descolocó. Mariana López era común, absolutamente común. Pelo recogido, ropa sencilla, sin maquillaje, conduciendo un coche promedio. No parecía una estafadora, parecía una madre más, yendo al supermercado, haciendo mandados, viviendo una vida perfectamente normal. La seguí por 3 horas. Supermercado, farmacia, gimnasio, salón de belleza, una rutina cómoda, tranquila, sin sobresaltos. Pero fue en el salón que todo cambió. Entré después de ella. Fingí que quería un turno. Me senté cerca, tomé una revista y escuché. Estaba haciéndose las uñas cuando sonó su celular. Hola, amor. Sí, estoy en el salón. No, aún no publiqué hoy. Lo hago cuando llegue. ¿A qué hora venís? Ok. Beso. Tenía pareja. Alguien en casa que sabía, que participaba, que era parte del fraude. Mariana no era una criminal solitaria.
Compartía la cama y los crímenes. Cuando salió del salón, la seguí hasta un café cercano. Se encontró con una mujer de unos 40 años, elegante, bien vestida. Se abrazaron como viejas amigas. Me senté cerca, grabadora encendida, y lo que escuché me revolvió el estómago. ¿Cómo va la campaña de Valentina?, preguntó la mujer. Bien, ya juntamos 800,000. Creo que llego al 1,000,000 este mes, respondió Mariana. ¿Y el doctor Ramírez? Ya entregó los informes. Perfectos, como siempre. Ese hombre es un artista. Rieron, como si hablaran de cualquier cosa, como si no estuvieran hablando de niños enfermos. La mujer preguntó por nuevas oportunidades. Mariana dijo que estaba explorando casos, que había una niña con tumor cerebral, perfecta para la próxima campaña. Yo no podía creer lo que escuchaba, pero la conversación fue más allá. ¿Y el diputado?, preguntó la mujer. Quiere reunirse la semana que viene. Está nervioso por la comisión de investigación. Cree que alguien está mirando muy de cerca las campañas. Mi corazón se aceleró. Sabían que estaban en la mira. El diputado Ricardo Vega estaba advirtiendo a la red. ¿Crees que es serio?, preguntó la amiga. No lo sé, pero Ricardo dijo que bajemos el ritmo, por si acaso. Estaban asustadas, y eso significaba que yo estaba en el camino correcto. Mariana pagó, se despidió y volvió a su casa. Seguí observando por 2 horas más, y fue entonces que vi algo que cambió todo. Un hombre llegó, unos 45 años, traje caro, coche importado, tenía llave de la casa. Entró como si viviera ahí. Le tomé una foto, discretamente, y se la envié a un contacto en la policía. 20 minutos después, tenía el nombre: Roberto Silva, publicista, dueño de una agencia de marketing digital, especialista en campañas virales. Él era el cerebro, el estratega, el que convertía tragedias en dinero. Ahora el rompecabezas estaba completo. Mariana era la cara, Roberto la estrategia, Ramírez la legitimidad médica y Vega la protección política. Una máquina perfecta, aceitada, cruel, eficiente. Pero faltaba una pieza, la amiga del café. ¿Quién era? ¿Qué papel jugaba? Esperé 3 días, pacientemente observando. El 4.º día valió la pena. Se volvieron a encontrar, esta vez en un restaurante. Esperé que se separaran. Y seguí a la mujer. Entró a un edificio en el centro. Subió al piso 15. Una placa en la puerta decía: Compasión Digital, soluciones en crowdfunding. Se me heló el cuerpo. Una empresa de crowdfunding, especializada en campañas de salud. La amiga no era solo cómplice, era propietaria. Controlaban todo, desde las fotos hasta la recaudación, desde las mentiras hasta las donaciones. Era un sistema cerrado, perfecto, blindado, o eso creían, porque ahora yo sabía todo. Conocía a cada miembro, cada conexión, cada rol, y más importante, tenía pruebas, grabaciones, confesiones, evidencia irrefutable. Esa noche volví a casa agotada, pero determinada, porque por fin tenía todo lo necesario para destruirlos. Roberto Silva, doctor Ramírez, diputado Vega, la dueña de Compasión Digital. Todos iban a pagar, por cada niño usado, por cada familia engañada, por cada lágrima convertida en negocio. La cacería ya no sería silenciosa, sería pública, sería brutal, sería final, porque si usas niños con cáncer para construir un imperio, no solo cometes un crimen, firmas tu sentencia de muerte, social, profesional, humana, y yo sería la ejecutora, con el placer que solo trae la justicia. Pero antes, tenía que entender por completo quién estaba detrás de Compasión Digital, porque si no conocía cada tentáculo de esa red, no podría cortarlos todos de una vez. Llamé a Marco Antonio, mi contacto en la policía, el mismo que me ayudó a identificar a Roberto Silva. Marco era detective hace 15 años, confiable, discreto, con acceso a bases de datos que yo jamás podría tocar sola. Le pedí información sobre una empresa llamada Compasión Digital, propietarios, socios, movimientos financieros. Marco me preguntó si me estaba metiendo en algo grande. Otra vez,
Le dije que era más grande de lo que imaginaba y que esta vez involucraba políticos. El silencio del otro lado me lo dijo todo. Marco sabía que cuando yo nombraba políticos, la cosa era seria. Me dijo que le diera unas horas. Vería qué podía encontrar sin levantar sospechas. Mientras tanto, decidí hacer algo arriesgado: visitar la sede de Compasión Digital. No para confrontar a nadie, solo para mirar, para observar cómo funcionaban. El edificio era imponente. Vidrios polarizados, lobby de mármol, diseñado para transmitir credibilidad. Perfecto, para estafar a personas buenas. Me registré como consultora. Dije que representaba una ONG, que buscábamos alianzas para ayudar a niños vulnerables. La recepcionista me pidió que esperara, y fue entonces que la vi, la amiga de Mariana, caminando por el pasillo, con una carpeta en la mano, hablando por teléfono, con autoridad. Claramente, no era solo empleada, era dueña. Logré escuchar parte de su conversación. Tenemos que acelerar la campaña de Miguel. El doctor dijo que la ventana es pequeña. Ventana, oportunidad. Como si hablara de acciones en la bolsa, niños enfermos, convertidos en inversiones con fecha de caducidad. Una hora después, Marco me llamó de vuelta, y lo que me contó me hizo sentarme. La empresa era propiedad de Ana Beatriz Morales, 42 años, casada con el hijo del diputado Ricardo Vega, Gabriel Vega, abogado especializado en derecho digital. Mi mundo se congeló. La red no era solo de conocidos, era familiar. El diputado no solo protegía la operación, protegía a su nuera. La empresa fue fundada 3 años atrás. Desde entonces, había alojado más de 200 campañas de salud. Recaudación total: 15 millones. 15 millones robados, de personas que solo querían salvar vidas. Y había algo más. Marco descubrió que la mayoría de las campañas eran eliminadas después de alcanzar la meta. Las historias terminaban, las niñas mejoraban o fallecían, y el dinero desaparecía. Esa noche, armé el mapa completo de la red, y lo que vi me dio miedo. No eran solo 4 personas, eran al menos 12, cada una con un rol. Mariana López, rostro de las campañas; Roberto Silva, estratega; Dr. Ramírez, falsificación médica; Ana Beatriz Morales, dueña de la plataforma; Gabriel Vega, escudo legal; diputado Vega, protección política, y había más. Fotógrafos especializados en imágenes emocionales; redactores, influencers menores, que amplificaban el alcance. Una industria, una fábrica de explotación emocional. Lo peor, descubrí que tenían un catálogo de niños reales, clasificados por edad, por enfermedad, por nivel de impacto emocional. 50 niños al menos, con identidad robada. Algunos ya estaban muertos, y seguían apareciendo como si estuvieran vivos. Otros estaban sanos, pero las campañas los mostraban como si estuvieran agonizando. Era necrofilia emocional, vampirismo sentimental. Claudia me llamó esa misma noche. Valentina había empeorado. Necesitaba un medicamento urgente, carísimo. Un medicamento que Mariana pudo haber pagado, con el dinero que robó usando su imagen. Claudia no sabía qué hacer. Los médicos le dijeron que, sin ese tratamiento, a Valentina le quedaban pocos días. Fue la gota. No podía esperar más, ni investigar más. Era hora de actuar. Pero yo sola no podría. Ellos tenían abogados, políticos, dinero. Yo tenía pruebas, pero no poder. Por eso tomé una decisión. Llamé a Sandra Oliveira, periodista, de las grandes, de las valientes. Trabajaba para el diario más importante del país. Le conté todo. Le advertí. Era peligroso. Había un diputado, un médico, una red y millones. Sandra no dudó. Dijo que si había corrupción, ella publicaría. Nos citamos al día siguiente. Yo llevaría las pruebas. Ella, la visibilidad nacional. Porque algunas guerras no se ganan solas. Y esta tenía que ser pública. Ellos iban a descubrir lo que pasa cuando tocas lo más sagrado que existe, el amor de una madre por su hijo enfermo. Ellos subestimaron una cosa. Yo no era solo una detective.
Era una mujer furiosa, con pruebas explosivas y ahora con la prensa de mi lado. Desde ese momento ya no serían los cazadores, serían los cazados, bajo los reflectores, a la vista de todo el país. Y cuando la luz ilumina lo que vive en las sombras, esas criaturas se desintegran. El encuentro con Sandra fue al día siguiente. En su oficina, en el centro, llevé todo: fotos, grabaciones, transferencias, documentos, un expediente completo. Sandra revisó por 1 hora, página por página. Su rostro cambió. Primero sorpresa, después rabia y luego hambre. Hambre periodística. Sabía que tenía la historia de su carrera. Me dijo que era explosivo, que podía derribar gobiernos, pero que debíamos ser cuidadosas. Una red así intenta borrar todo, incluyendo a los testigos. Planeamos una estrategia. La primera publicación sería en 48 horas. Yo me encargaría de proteger a Claudia y a otras familias víctimas. Ella de filtrar los nombres a las autoridades federales limpias, porque cuando se trata de políticos, hay que saber a quién entregarle las pruebas. Las siguientes 48 horas fueron un caos controlado. Protegí a las familias, hice copias de todo, guardé backups y diseñé un plan por si intentaban silenciarme. La noche anterior a la publicación, recibí una llamada. Roberto Silva. Sabía quién era yo. Sabía lo que estaba haciendo. Me ofreció 500,000 para que desapareciera, para que olvidara todo, para no destruir familias inocentes. Le respondí: la única familia inocente es la de Valentina, y pueden meterse los 500,000 donde les quepa. Entonces cambió el tono. Me dijo que no tenía idea de con quién me estaba metiendo, que había gente poderosa involucrada y que los accidentes pasan. Colgué y supe que tenía horas antes de que intentaran algo peor. A las 6 de la mañana, la bomba estalló. El diario de Sandra. Red criminal robaba millones usando fotos de niños enfermos, diputado y médicos involucrados. 6 páginas. Fotos, nombres, montos. En 2 horas, todos los canales estaban hablando del caso. Las redes ardían. Era lo más buscado del país. Mariana intentó defenderse. Grabó un video llorando. Dijo que todo era una mentira, pero ya era tarde. Las pruebas hablaban por sí solas. Las familias hablaron. La verdad gritaba. En 6 horas perdió 300,000 seguidores. Las plataformas congelaron sus campañas y la policía tocó su puerta, con orden de arresto. El doctor Ramírez intentó huir. Lo capturaron en el aeropuerto, con una maleta llena de efectivo y pasaportes falsos. Le quitaron su licencia en el acto. Ana Beatriz Morales cerró Compasión Digital, pero fue en vano. Las cuentas ya estaban bloqueadas, las oficinas embargadas. El diputado Ricardo Vega intentó escudarse en su inmunidad. Dijo que no sabía nada, pero las grabaciones lo hundieron. Fue destituido el mismo día. En una semana, la red cayó. 16 personas presas, 15 millones confiscados. Más de 200 campañas fraudulentas eliminadas. Pero para mí, la verdadera victoria llegó cuando Claudia me llamó. Me dijo que un empresario anónimo había pagado el medicamento de Valentina, que su hija comenzaría el tratamiento, que los médicos estaban optimistas. El empresario no se identificó, pero yo sabía quién era. Uno de los lectores del reportaje de Sandra, alguien que sintió rabia y decidió hacer la diferencia. El dinero que debió salvar a Valentina desde el inicio, por fin había llegado, a través de la verdad y de la generosidad de quienes aún creen en ella. Pero la historia no terminó ahí, porque descubrir una red es una cosa, arrestar culpables es otra, y hacer justicia total es algo mucho más profundo. Durante las investigaciones de la Policía Federal, descubrimos algo peor. La red no solo tenía conexiones internacionales, también tenía algo más, una razón por la que ninguna madre había logrado justicia antes. Delegado Carlos Mendoza, 20 años en la Policía Civil, responsable de delitos contra menores y pagado por la red para archivar cada denuncia. Claudia y decenas de madres
Habían denunciado, gritado, implorado ayuda. Mendoza las escuchaba, simulaba investigar y luego cerraba el caso por falta de pruebas. Los federales encontraron todo: boletines archivados ilegalmente, familias silenciadas, justicia mutilada desde dentro. Mendoza recibía 50,000 por mes. A cambio, protegía la red. Cuando intentó destruir los archivos, ya era tarde. Teníamos copias, transferencias, registros, evidencia. Y fue entonces que entendí por qué mi trabajo sigue siendo necesario. Porque a veces la justicia falla. Y cuando eso ocurre, personas como yo tienen que existir. Pero ahora todo estaba expuesto. La red tenía planes de expansión. Querían una plataforma global, una especie de Netflix del sufrimiento humano. Campañas falsas, a la carta, gentrificación del dolor, industrialización del desespero. Los investigadores encontraron manuales en 5 idiomas, cursos, congresos internacionales, títulos como «Cómo monetizar contenido emocional». Mariana no era solo una criminal, era una exportadora de crueldad, una maestra del engaño, pero ya no más. Todo estaba destruido. Las sentencias no tardaron. Mariana López, 45 años. Roberto Silva, 35. Doctor Ramírez, 40. Ana Beatriz, 30. Diputado Vega, 25. Gabriel Vega intentó alegar ignorancia, pero los documentos mostraban su firma, sus contratos, su complicidad. 20 años. El delegado Mendoza, condenado a 35, sin jubilación, sin honores, símbolo de lo que ocurre cuando un policía traiciona al pueblo. 15 millones recuperados, redirigidos a un fondo real, para niños reales, con supervisión verdadera. Pero para mí, la victoria más grande fue otra, 6 meses después. Claudia me envió una foto. Valentina, corriendo en un parque, cabello creciendo, sonrisa amplia, jugando como toda niña de 6 años merece jugar. La leyenda decía: gracias por devolverle la infancia a mi hija. Y en ese momento entendí todo. Mi trabajo no es solo atrapar criminales, no es solo revelar corrupción, es devolver esperanza, convertir lágrimas falsas en sonrisas verdaderas y recordarle al mundo que todavía hay quienes luchan contra la maldad, contra la explotación, contra la injusticia. Mi nombre es Isabela Duarte, tengo 45 años y me hice detective. El día que descubrí la traición del hombre que amé, el dolor fue tan grande que lo transformé en propósito, y hojeando ese propósito, ayudo a los que han sido traicionados a encontrar la verdad. Si esta historia te conmovió, si crees que todos merecen justicia, deja tu like, suscríbete, activa la campanita. Aún queda mucho por hacer y te voy a necesitar conmigo en esta lucha. Pero había algo que todavía no me dejaba dormir: las condenas, las prisiones, las exposiciones. Y sin embargo, una pregunta me quemaba por dentro. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer con título en psicología decide usar ese conocimiento para destruir familias? ¿Por qué alguien elige lastimar niños? ¿Por qué alguien simplemente decide ser el mal? 3 meses después, logré permiso para verla, en la cárcel. No como detective, no como testigo, como ser humano buscando entender. El penal de máxima seguridad no era un lugar amable. Muros, cercas, silencio. Mariana apareció, uniforme naranja, cabeza rapada, sin maquillaje, sin lágrimas. Por primera vez, estaba frente a la verdadera ella, una mujer común, aterradoramente común. Se sentó frente a mí con una sonrisa irónica, como si supiera por qué estaba ahí, como si me hubiera estado esperando. Le pregunté lo que necesitaba saber. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué niños enfermos? ¿No sentías nada? Mariana me miró, como si yo fuera estúpida. Me dijo que yo no entendía el mundo, que todos explotan a todos, que ella solo era más lista, que la gente quiere creer en cuentos, quiere donar, quiere sentirse buena, y que ella solo les daba eso, la ilusión de ser héroes. Le hablé de Valentina, de las otras niñas. Se encogió de hombros, dijo que no era su problema, que nadie la obligó a nada,
Y ahí entendí. Mariana no era solo una criminal, era una sociópata, sin empatía, sin culpa, sin alma. Para ella, las personas eran objetos, fuentes de dinero, piezas. Le pregunté si no había una sola noche donde sintiera remordimiento. Se rió, una risa fría. Dijo que lo único que sentía era rabia por haber sido atrapada y que si pudiera, lo haría todo otra vez, solo que mejor. Ahí lo supe. Mariana no aprendió nada, no cambió, no se arrepintió. Si pudiera escapar, volvería a ir a hacerlo. Me levanté. Nuestra conversación había terminado, pero ella me llamó una última vez. Me dijo que yo pensaba que había salvado al mundo, que era una heroína, pero que personas como ella siempre existirían, que la maldad siempre encuentra un camino y que mientras haya gente buena, habrá alguien listo para aprovecharse. Ganaste una batalla, me dijo, pero la guerra nunca la vas a ganar. Salí de esa prisión, con asco y con determinación, porque entendí que ella tenía razón en algo. La maldad es persistente, pero también estaba equivocada, porque mientras exista una Claudia, una Valentina, una historia por defender, también existirán personas buenas, dispuestas a luchar, y por cada monstruo que aparece, hay cientos de manos, listas para proteger. La maldad puede ser fuerte, pero la bondad es incansable. Y mientras yo respire, seguiré luchando. Por cada niño, por cada madre, por la certeza más profunda que tengo. El bien siempre debe prevalecer, siempre. Y no hay nada en el mundo que me haga dejar de luchar por lo que es correcto. Un tiempo después, recibí un paquete en casa, una caja pequeña, sin remitente, solo mi nombre escrito a mano. Dentro había un chocolate y una nota, escrita a mano, con letra infantil. Gracias por ayudar a mi mamá a cuidarme. Con amor, Valentina. No pude contener las lágrimas, lágrimas de felicidad. Y en ese momento entendí el verdadero impacto de lo que habíamos hecho. No se trataba solo de arrestar criminales, se trataba de devolver futuros, de transformar lágrimas en sonrisas, de demostrar que la justicia aún existe. Pero el legado del caso Mariana López fue mucho más allá de Valentina. La exposición de la red criminal provocó un efecto dominó. Otras familias hablaron, rompieron el silencio, buscaron justicia. En un año, se identificaron y cerraron más de 300 campañas fraudulentas. 57 personas fueron arrestadas. Más de 40 millones fueron confiscados y redirigidos a causas legítimas. El Congreso aprobó una nueva ley, específica contra fraudes en campañas de salud. Pena mínima, 15 años, sin posibilidad de libertad condicional. La llamaron Ley Valentina, en honor a la niña, que casi muere por la codicia de Mariana. Las plataformas de donaciones cambiaron sus reglas. Ahora exigen validaciones médicas oficiales, revisan las campañas, acompañan a las familias, supervisan cada detalle. Pero para mí, el cambio más importante fue otro. Las madres ya no tenían miedo, sabían que sus voces serían escuchadas, que sus denuncias serían tomadas en serio, que la justicia no era solo para los poderosos. El delegado Carlos Mendoza fue reemplazado. Ahora hay una investigadora experta en delitos digitales, alguien que entiende que Internet puede ser un arma, pero también una herramienta de verdad. El doctor Ramírez perdió su licencia permanentemente en todo el mundo. Ahora es símbolo de lo que sucede cuando un médico traiciona su juramento. Pero lo que más me enorgullece es algo personal. Empecé a recibir cartas de detectives de otros países. Querían aprender cómo desmonté la red. Periodistas querían replicar la estrategia. Así que creé un manual, un protocolo gratuito, para quien lo necesite, porque entendí algo. Compartir conocimiento es multiplicar la justicia. Mariana López sigue en prisión, sin posibilidad de salir en los próximos 40 años. Pero según los informes, no muestra remordimiento, aún cree que fue una víctima. Eso me enseñó algo importante. Algunas personas son irrecuperables, algunas mentes
están tan corrompidas que ni la cárcel puede repararlas, y nuestra función no es salvarlas, es proteger al mundo de ellas. Roberto Silva intentó suicidarse 2 veces, no por culpa, sino porque no soportaba haber perdido su imperio digital. Para él, perder el dinero fue peor que destruir vidas. Ana Beatriz Morales se divorció de Gabriel Vega. Dijo que no sabía nada, pero las investigaciones revelaron la verdad. Ella fue quien tuvo la idea original. Ella era el cerebro financiero. El exdiputado Ricardo Vega lo perdió todo. Su casa fue subastada. El dinero redirigido a un fondo para niños enfermos. Ahora vive en una pensión barata, con una jubilación mínima. Cayó de la cima del poder a la total irrelevancia. Pero la historia más inesperada fue la del doctor Ramírez. 6 meses después de su condena, me escribió una carta, no para reducir su pena, sino para pedir perdón. Contó que había entrado a la medicina para salvar vidas, pero que la codicia lo transformó. Dijo que sabía que nunca sería perdonado, pero que quería hacer algo. Desde entonces, enseña primeros auxilios en prisión, orientación médica básica, conciencia sobre enfermedades, intenta salvar vidas. Desde donde está, es poco, es tarde, pero es algo. Y eso me hizo pensar, no todos los criminales son como Mariana. Algunos todavía pueden elegir el bien. Hoy, 3 años después, sigo en contacto con Claudia. Valentina está sana, volvió a la escuela, tiene nuevos amigos, sueña con ser médica para ayudar a niñas como ella. Y eso es la prueba viva de que nuestra lucha valió la pena, que la justicia no es solo castigar, es también devolver esperanza. Y mientras existan Valentinas, mientras existan madres como Claudia, mientras haya personas dispuestas a transformar dolor en propósito, la maldad nunca tendrá la última palabra, porque al final, esta no es solo la historia de cómo derribé una red criminal, es la prueba de que aún existe esperanza y de que esa esperanza tiene nombre, justicia. 3 semanas después de recibir la foto de Valentina, mi teléfono volvió a sonar. Era una madre, del interior. Había descubierto una nueva red, con las mismas técnicas, los mismos patrones, discípulos de Mariana, repitiendo su esquema. Colgué y sentí algo inesperado, cansancio, un agotamiento profundo del alma. El caso Mariana López me había consumido por meses. Había enfrentado lo peor, lo más oscuro, lo más corrupto. Necesitaba respirar. Llamé a Carmen Rodríguez, detective, amiga, brillante. Le pasé todo, cada pista, cada detalle. Carmen me dijo que lo tomaría, que pondría a otra red tras las rejas. Y eso fue todo lo que necesitaba, saber que no estaba sola. Una semana después, conduje hasta una cabaña en las montañas, lejos del ruido, lejos de todo. Fueron 15 días de silencio, bosques, meditación, oración bajo las estrellas. Me reconecté con Dios, limpié mi alma de todas las sombras. No recibí llamadas, ni mensajes, ni gritos, solo yo, y la certeza de que había elegido el camino correcto. En el último día empecé a empacar mis cosas, lista para volver, renovada para seguir luchando. Fue entonces que mi celular vibró, un mensaje de WhatsApp. Miré la pantalla y la sangre se me congeló. El nombre era de alguien muy cercano, de mi propia familia, alguien que nunca imaginé me pediría ayuda profesional. El mensaje decía: Isabela, necesito tu ayuda urgentemente. Descubrí algo sobre mi esposo, algo macabro, algo que puede destruir a toda nuestra familia. Por favor, ayúdame. Abrí los ojos, respiré hondo y pensé, no puede ser. Después de todo lo que viví, después de enfrentar a monstruos, de derribar redes, ahora el mal llamaba a mi puerta. Miré las maletas, la cabaña, la paz que estaba a punto de abandonar, y supe que mi guerra personal apenas comenzaba, porque una cosa es investigar a desconocidos, otra muy distinta es descubrir que el mal puede estar durmiendo en la cama al lado, y eso yo lo sabía bien.
Yo también fui traicionada, durante años, por el hombre que amaba. Respondí el mensaje. Vuelvo hoy. Nos vemos mañana. Y me cuentas todo. Porque cuando la familia llama, cuando la injusticia llega a tu puerta, cuando alguien que amas necesita protección, no hay descanso, no hay vacaciones, no hay paz que valga más que hacer lo correcto. Y aparentemente, mi próxima batalla sería la más personal de todas, y tal vez la más peligrosa.